Hola, mi nombre es Pilar Moreno, soy doctora en Ciencias Biológicas. Pilar Moreno nació el 20 de junio de 1973 en Montevideo y hasta sus 12 años vivió en el Parque Rodó. Tiene 3 hijos, Manuela de 17, Clara de 14 y Antonio de 10. Entró a la Facultad de Ciencias con 18 años, apoyada siempre por su familia, quien confió en ella en todo momento. Moreno, o Pili para sus amigos, asegura que desde chica en su casa le hicieron sentir que podía hacer lo que quería y que siempre la impulsaron a formarse y a ser libre. Es una carrera donde todo el tiempo uno se enfrenta a nuevos desafíos y es como que uno nunca se aburre. O sea, una vez que resuelve una pregunta, siempre hay otra pregunta más para hacerse. Claro. Y así fue que esta adolescente llegó a ser profesora adjunta del Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República y una de las científicas más reconocidas de nuestro país, responsable de la elaboración de los kits de diagnóstico del COVID-19 del Instituto Pasteur y la UDELAR, junto a Gonzalo Moratorio. Todas las herramientas que utilizamos para el estudio de esos virus las podíamos volcar hacia este nuevo objetivo, que fue obtener un test que fuera rápido y barato para poder comenzar a testear a la población. Para esta científica uruguaya, el 2020 fue un año bisagra, un año súper intenso, de mucho estrés pero de muchos logros. Un momento para entender que la ciencia es fundamental para el desarrollo de un país, así como para entender el rol y la importancia de las mujeres en esta área. Moreno lleva adelante la renovación con la claridad de una profesional que sabe que es parte del ADN de la vida, sensible, trabajadora y con una gran pasión por su carrera. Hoy nos reinventamos con Pilar Moreno. A mí me gusta siempre empezar el espacio con una pregunta que es, ¿qué significa para vos reinventarse? En realidad como que la pregunta es como muy amplia, ¿no? O sea, creo que nos reinventamos todos los días en cierta forma, o sea, el mundo va muy rápido y todo el tiempo nos tenemos que estar adaptando a nuevas situaciones y creo que eso en cierta manera es reinventarse. Capaz que lo podemos pensar en cambios más drásticos, capaz que pensando en la pandemia. Creo que mucha gente se tuvo que reinventar a la fuerza por diferentes situaciones laborales, familiares. Y bueno, creo que reinventarse es en cierta manera adaptarse, ¿no? Adaptarse a nuevos desafíos, a nuevas situaciones. Y bueno, y también uno puede reinventarse porque quiere, y eso es salir como de la caja, ¿no? Salir de la zona de confort y buscar otras cosas. Pero creo que reinventarse lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida, o sea, en lo personal, en lo laboral, y bueno, frente a diferentes situaciones. O sea, la pandemia creo que nos puso fue como medio límite, ¿no? Porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no pudo salir a hacer lo que tenía que hacer, y en cierta forma no tuvieron opción, se tuvieron que reinventar. Y me Y parece en, que y en tu caso, la pandemia, ¿cómo te afectó para esa reinvención que decís? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué a te pasó a mí, vos? a mí en realidad como que me cambió todo. O sea, por primera vez, yo siempre lo cuento, o sea, desde que tuve mis hijos, mi prioridad siempre estuvo muy marcada en mi casa y mi trabajo siempre me gustó, o sea, siempre me encanta lo que hago, pero la pandemia me hizo como focalizar mi tiempo en mi trabajo, o sea, como que pasó a ser mi prioridad. Y fue como un reinventarme también en mi casa, ¿no? Porque, o sea, todo lo que hago, lo que cada uno hace en las diferentes áreas donde se desarrolla, afecta a los demás. Entonces, sí, a mí eso, o sea, me afectó directamente porque por primera vez quizás fue algo como que un desafío y una responsabilidad que quizás no había tenido nunca antes. O sea, uno siempre se toma su trabajo con mucha responsabilidad, o sea, no quiere decir que antes no lo hiciera, pero acá Ujú. sentía que tenía un rol importante para cumplir, que podíamos, yo no, o sea, el grupo, ¿no? Podíamos hacer la diferencia. Y en ese momento creo que nos tiramos de cabeza y nada, dedicándole más de 12 horas todos los días, los 7 días de la semana, y tal, y como cambiando, aparte fue como medio radical, ¿no? Porque, o sea, como hasta el 13 de marzo, ese día, como que no volví más a mi casa. O sea, por varios meses. Y en eso que a veces viste que vos hablabas mucho de los cambios y los cambios en uno, también a la hora de esto que vos decías, la prioridad cambió, ¿cómo sentís que afectó eso en tu casa, en tu familia, tus hijos, tu esposo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo sentís que te afectó esa decisión, digamos? Yo creo que obviamente al inicio también uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces al inicio fue fácil y todos pensábamos que iba a ser un tiempo. Obviamente pasado el tiempo y esto se prolongó durante muchos meses, obvio, no es fácil acostumbrarse uno y que los demás se acostumbren a un cambio rotundo en lo que es, ¿no? La dinámica familiar. Y sí, pasé de que capaz que estaba yo todo el día
con las vueltas, ¿no? De las cadenas, de las cosas cotidianas que uno tiene que hacer, aunque yo no me encargaba de nada y Luis se encargaba de todo. Y creo que para los nenes obviamente fue un cambio y fue duro, y yo capaz que a veces de- siento que como que me debería entender más, pero también digo, siguen siendo chicos, por más que está, la más grande tiene 17, pero fue un cambio muy radical. O sea, es eso, de un día para el otro yo estaba 12 horas en mi trabajo y ni siquiera los fines de semana estaba. Yo Ujú. creo que volvemos a lo mismo, adaptarse. A veces siento que en virología los virus se adaptan, ¿no? Y cambian y van cambiando y se van adaptando a las diferentes situaciones. Y creo que en definitiva nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Y hablaste ahora de tus hijos, la niñez, entrada, adolescencia de algunos. En tu caso, ¿cómo fue esa elección por la ciencia? ¿Cómo fue hace, no sé, 20, 25 años elegir estudiar ciencias para una mujer? Mira, en realidad fue difícil primero porque vengo de una familia muy humanística, son todos abogados, o sea, tengo mis padres abogados, mi hermana abogado, o sea, escribanos en la vuelta, o sea, básicamente las ciencias era algo que en mi casa no se hablaba, no era parte de nuestra vida, no era algo que uno lo tuviera como cotidiano. A mí me marcaron mucho quizás algunos profesores del liceo que hicieron que disfrutara muchísimo de determinadas materias, y también siempre tuve como algo de que me gustaba crear, siempre yo qué sé, de chica hacía cerámica, o sea, y lo artístico y la ciencia se tocan mucho también, ¿no? De eso de querer generar, de querer crear cosas nuevas, de querer saber un poco más. Y bueno, en realidad, la verdad es que cuando me tiré al agua no estaba muy convencida. No, no soy ese ejemplo de tenía la vocación desde chiquita. No. De hecho, ni siquiera sabía mucho qué iba a hacer, y en mi casa lo único la gente que por ahí me decía, ay, te vas a morir de hambre. O sea, era decir, ¿de qué vas a trabajar? O sea, era como un tema, como... Y bueno, y me tiré al agua. De hecho, yo empecé en el 92 la facultad y bioquímica empieza ese año. Y me tiré un poco no sabiendo exactamente qué era lo que iba a hacer. Y bueno, y uno cuando entra a facultad entra pensando quizás que va a ser genética, que era capaz que lo que yo me vislumbraba en ese momento, genética humana, y después los caminos, uno entra a facultad y se encuentra con un mundo totalmente diferente a lo que creía, y con o sea, con un montón de caminos que uno puede seguir para explorar, que aparte de cada camino se abren muchas ramas. Entonces es esa búsqueda constante, y bueno, en definitiva me terminó llevando a los virus. Pero si quieren Creo que erróneamente te decía, perdona, a veces pensamos que son carreras netamente para hombres, pero de vuelta, esos pensamientos como medio oblicuos que tenemos, pero ¿fue para vos raro eso de estudiar ciencia siendo mujer o no? no, de hecho te voy a decir, mismo en la matrícula de la facultad, más de la mitad somos mujeres. De hecho, las investigadoras, el tema que hay en facultad y que se ve muy bien, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, si vos vas a los niveles más bajos, más de la mitad de las investigadoras son mujeres. Cuando vos empezás a escalar, digamos, en la academia, en puestos de mayor relevancia, es lo que se dice una gráfica de tijera, o sea, las mujeres tienen mucho menor representación que lo que tienen los hombres. De hecho, el nivel 3, que es el nivel más alto del Sistema Nacional de Investigadores, creo que alrededor de un 18% solo son mujeres. O sea, realmente a nivel de grado y a nivel de estudio, o sea, la mayoría, siempre hubo muchas mujeres en eso. O sea, eh, creo que es erróneo capaz que pensar que los hombres predominaban en las carreras científicas. No es el caso de la Facultad de Ciencias. Sí lo es cuando uno va a ver a los grados 5, la mayoría son hombres. En el SNI, bueno, si vemos, en la Facultad de Ciencias por primera vez en 30 años tiene su primer decana que es mujer, que es la doctora Mónica Marín. Mismo en el GACH, o sea, ¿cuántas veces vos viste salir a hablar mujeres? Sin embargo, en el GACH había mujeres. Quizás las mujeres tenemos un perfil diferente, y capaz que en el caso del GACH no salían tanto a hablar, y eran más, digamos, los coordinadores, que eran todos hombres los que salían a hablar, pero o sea, esa es la percepción que hay, pero no es la realidad. Nosotros capaz que lo que tenemos que seguir peleando es en seguir buscando nuestro lugar y seguir avanzando en nuestras carreras. Pero sí, no es fácil en ese aspecto, porque digo, Sin es embargo, una decías, a historia pesar larga. de que hay muchas mujeres, sin embargo, decías que pierden, como a medida que van creciendo en los grados, mismo en el SNI, lo decías, pierden visibilidad o empieza a bajar el porcentaje de participación. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa eso?
Y mira, o sea, en realidad está como muy estudiado, o sea, todas las dificultades que tienen las mujeres a nivel del campo científico. O sea, primero que nada, las responsabilidades familiares, digamos, Ujú. eso es un punto importante. Después la falta de mentores mujeres. Después hay culturas institucionales, como culturas subconscientes, que hace que se terminen favoreciendo a veces más a los científicos hombres más que a las científicas mujeres. Pero, por ejemplo, la pandemia te lo puede mostrar como muy compactado. Yo creo que la pandemia termina siendo como muchos años en un año y muy compactado en las realidades. Nosotros, para ascender en la carrera científica, necesitamos publicar. ¿Tá? Y para publicar hay dos formas. Vos podés ser el primer autor, que es el autor que trabaja, que generalmente es gente joven, y el último autor, que es el jefe de grupo, que es el autor de correspondencia. Lo que se vio ya en la pandemia, los primeros reportes dicen que bajó significativamente las autorías de mujeres, tanto como corresponden como primer autor. Y eso es grave, porque las primeras autoras son científicas jóvenes. Quiere decir que ya se están atrasando más en sus carreras. Las horas que le dedicaron las científicas a su casa comparado con los hombres fueron mucho mayores. De hecho, se calcula que perdieron más de 500 horas de investigación cuando los hombres perdieron 200. Entonces, de alguna manera, esto que vemos en la pandemia es lo que se ha venido viviendo a lo largo de los años. O sea, uno se va atrasando y después es difícil recuperar. Entonces hay que cambiar algunas culturas y, bueno, y ver cómo, de alguna manera, poder sobrepasar esas dificultades que estamos teniendo. La pandemia fue clarísima porque se cerró todo, se cerraron los jardines de infantes, se cerraron las escuelas, los lugares de cuidado. Y hay estudios, o sea, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, donde ya se vio que las mujeres dedicaron mucho más horas al cuidado de los niños y enseñanza del hogar que los hombres. Y todo eso, en definitiva, va de a poco, más en una carrera científica que la ciencia va muy rápido. O sea, a veces es muy frustrante sentirte que siempre estás corriendo como atrás de la liebre, ¿no? Porque nunca estás como a tiro de todo lo que tenés que hacer o todo lo que tenés que leer o no de todos los avances. Es difícil. Y si además vos dividís tu cabeza, yo a veces siento entre el trabajo y después todas las cosas que tenés que hacer fuera del trabajo, es difícil. Es un Ujú. desafío. Y ahí te separo en el sector, si querés, primario y secundario, y por otro lado el sector terciario más la universidad. ¿Qué retoques pensás que hay que hacer para empezar a lograr esos cambios? Particularmente en tu área del mundo científico, digamos. En realidad, más que nada a nivel terciario, o sea, creo que hay que considerar, hay cosas que se han ido cambiando, pero a la hora de evaluar es importante. Por ejemplo, ahora la ANI, ya de hace unos años, pregunta, por ejemplo, si en el tiempo que vos vas a informar estuviste embarazada, digo, o tuviste hijos. Son de esas cosas que de a poco se han empezado a incorporar, pero es importante que esas cosas se tengan en cuenta. También el tema de la corresponsabilidad, que creo que igual las generaciones de ahora cada vez son diferentes quizás a la mía, a la de nuestros padres, ¿no? O sea, hay mucho más corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, en el hogar, en el cuidado de los mayores, o sea, es diferente. Creo que esas cosas de a poco hay que intentar, y hay que intentar también empezar a darle el lugar a las mujeres. A veces los cupos parece como, ¿no? Un poco raro, pero en definitiva es como también una forma de empezar a hacer lugar, ¿no? Es como que se empiece a incorporar eso, que sea algo natural, porque Ujú. naturalmente a veces sale que sean solo hombres. Entonces, el cupo más que por decir, no es porque estemos menos formados, simplemente es que empezar de alguna manera y para que eso empiece a ser parte de la cotidianidad, es como que parte no de ese inconsciente colectivo que todos tenemos de que hay mujeres y hay hombres. Antes era más difícil, siempre en determinados cargos vos mismo pensabas en los científicos, te imaginas hombres. Y bueno, Ujú. es sacar un poco ese inconsciente que tenemos todos de ver hombres en determinados lugares, que quizás las mujeres también podemos afrontar, y capaz que, o sea, yo creo que tampoco es sale a las mujeres o los hombres, o sea, creo que la complementación es importante, porque las visiones que tenemos son diferentes. Yo quizás lo digo de algo como de mi experiencia, porque codirijo el grupo con Gonzalo, un oratorio. Ujú. Y está obvio, nadie dice que codirigir es fácil, porque nunca es fácil codirigir, porque uno cuando codirige tiene que ceder, tiene que negociar, tiene que, ¿no?, ponerse de acuerdo, más cuando tenés gente a cargo. Pero creo que lo que hemos logrado es saber que tenemos fortalezas diferentes, somos diferentes. Y eso es como de apoyarnos y de sumarnos en esas fortalezas y después complementarnos en las debilidades que tenemos. Y creo que es importante, porque la mirada de la mujer muchas veces es diferente, o sea, es diferente frente a las diferentes situaciones que te puedas enfrentar.
Y la diversidad al final de visiones y de pensamientos es lo que hace a un grupo que sea rico. Porque si te Ujú. juntás con gente que piensa como vos y que hace todo lo mismo que vos, y al final te pensás que vivís en esa realidad que es solo la tuya, pero no es la realidad. Entonces, me parece que es importante incluir a las mujeres porque es eso, la visión que damos y capaz que las formas que tenemos de hacer las cosas son diferentes y creo que suman. O sea, no creo que tenemos que desplazar a, tenemos que sumar y seguir entre todos. Me parece que esto no es entre todos. Hablamos mucho, nos enfocamos mucho en la charla en el tema de la presencia de la mujer en el mundo científico, y hablaste también esto de la pandemia como algo intensivo que nos pasó que para aprender y poner a la luz un montón de temas que estaban capaz que medio olvidados. En el mundo científico en Uruguay, ¿qué pensás que tiene que suceder para que lo que se logró de la presencia, de como darle lugar al mundo y al sector científico, no quede en estos 2 años y perdure y se prolongue en el tiempo, para que sea algo más de cuestión país, digamos? Bueno, yo creo que es un momento importante porque creo que la ciencia pudo demostrar todo lo que tenía para dar. Quizás creo que también un poco por culpa nuestra, que a veces a uno le cuesta salir a hablar, le cuesta salir a contar lo que hace, pero en el Uruguay hay un montón de científicos que trabajan en diversos temas que quizás antes a la gente les parecía intrascendente. Y hoy en día la gente se dio cuenta de que esos temas, primero que la investigación guiada por curiosidad es la base de, no sé, si pensamos en el testeo para COVID, si no hubiera habido en algún momento alguien que estudiara una enzima que está en una bacteria que vive en altas temperaturas, quizás no hubiéramos tenido la PCR. O sea, primero que es fundamental para tener todos los desarrollos tecnológicos, todos los desarrollos científicos que tenemos, que son muy aplicados a tratamientos, por ejemplo, a diagnóstico, todo eso tiene una base muy importante atrás de investigación básica. Entonces creo que eso se visibilizó y eso fue muy bueno. Darse cuenta que no es porque estudiábamos algo que a mí me lo han dicho, que solo eso que solo les importa a ustedes. En realidad, todo el conocimiento que se genera, en definitiva, es para mejorar algo en el mundo en que vivimos. Entonces, uno va juntando información que en definitiva después se pueden, digamos, redirigir hacia algo más aplicado. Yo creo que por ese lado es importante que se vio y que vio que el potencial que tiene la ciencia uruguaya, la cantidad de gente joven, y creo que es el momento de hacer un giro. O sea, los países desarrollados invierten mucho en ciencia, pero no invierten ahora porque son desarrollados. Es porque en algún momento, cuando estaban en vías de desarrollo, decidieron invertir en ciencia. Entonces, o sea, no invierten porque tienen plata, sino porque en algún momento decidieron invertir. Y me parece que este es un momento como bisagra, ¿no? Yo creo que si esto no pasa ahora en el Uruguay, difícilmente pase en otro momento. Ahora Ujú. se demostró las capacidades que hay, el personal, y bueno, sí, se necesita inversión, sobre todo seguir formando recursos humanos, recursos humanos jóvenes, promover que la gente se forme en el exterior, pero después tratar de que vuelvan, o sea, ¿no? Ver cómo podemos reinsertar a toda la gente que se está formando en el exterior, que tiene formación de alto nivel en los mejores lugares del mundo, bueno, cómo hacer para que esa gente pueda volver al país y pueda insertarse laboralmente, que hasta ahora siempre fue muy difícil, porque la inserción es en un instituto de investigación y ahí nos empezamos a reducir a lo público. Clemente Estable, Facultad de Ciencias, el Instituto Pasteur. Entonces, habría que ver y pensar, de hecho, en la Comisión del Futuro del Parlamento, la otra vez estuvimos conversando, bueno, y se van a tratar todos estos temas, o sea, para ver de qué forma se puede legislar también para mejorar las condiciones la verdad que siento que, o sea, si vos si querés, andá a la página de facultad y fíjate lo que era un grado 1, 20 horas. O sea, realmente es un sector que está, digamos, sumamente desprotegido. Y a veces para la gente joven es muy frustrante porque, primero, que ganás muy poco en los cargos bajos y es muy difícil ascender, porque solo se mueve la pirámide, digamos, cuando la gente se va jubilando. Entonces, Ujú. hay que pensarlo de otra manera para promover sobre todo a la gente joven. En este periodo, estos 2 años que hablábamos, vos tomaste mucha exposición pública, digamos, ¿no? Quiero como transitar contigo por dos carriles. El primero tiene que ver con cómo te afectó a vos esa exposición, de empezar a tener que dar charlas, hablaste del día del futuro el otro día en el Parlamento, pero un montón de notas en todos lados. ¿Cómo viviste vos esa exposición? La verdad que al principio la padecí terriblemente. No es algo
en donde me sienta cómoda, capaz que escribiendo me siento más cómoda, pero hablando me cuesta un poco más, o sea, si bien capaz que en la interna no soy tímida, pero para afuera sí suelo ser bastante más tímida, hablo poco en reuniones grandes, y fue un desafío y al principio lo padecía, cada vez que tenía una nota, yo contaba la otra vez en una nota que me hicieron, me estaba todo el día leyendo, y me decían, pero ¿qué? Me preguntan algo que no sé, o sea, era ese terror de quedar como expuesta, y bueno, quizás con el tiempo me di cuenta que no puedo saber todo y que hay cosas que está bien que no sepa y puedo no saber, o sea, nadie es infalible, pero fue intenso y sí, al principio la pasaba mal, dicen que no se notaba, pero yo internamente a veces salía de las notas y, por ejemplo, llamaba a mi hermana y decía, ¿cómo estuve? Pues no sé lo que dije, porque creo que los nervios que tenía en ese momento, salía y se me borraba todo. Fue Y, muy buena. y la exposición ahora del otro lado, esa exposición te transformaste en una referente para quizás para niñas, mujeres, jóvenes que están visualizando y me gustaría ser como Pilar, yo quiero, esa exposición más desde el punto de vista del modelo, de ser referente, cómo te pesa, la analizás, la ves, cómo te lleva con eso? Bueno, esa fue una de las... Mira, yo por un momento la verdad que hubiera elegido no salir porque me generaba mucho estrés, pero después también, bueno, conversando con la gente del grupo y bueno, con Daniela Hirschfield, que es la encargada de comunicación de Pasteur, nada, hablando de eso, de que creo que una de las cosas que me decidió a salir un poco más y bueno, a mostrarme un poco más fue eso, o sea, porque creo que también cuando uno visualiza que hay otra persona que puede estar haciendo lo que yo quiero hacer y que puede de alguna manera, no sé, hacer algo que pueda ser importante para la sociedad y como que las niñas se puedan como visualizar en otra persona. Y es importante que sepan lo que hacemos, también las dificultades que tenemos, porque nada es perfecto. O sea, no somos perfectos, nos equivocamos, pero que puedan ver cómo una persona puede llegar a, ¿no? Una persona capaz que normal, puede llegar a hacer algo que le gusta y hacerlo lo mejor que puede hacerlo. Y me parece que eso es importante. Creo que fue una de las cosas que me decidió poder ser como, nada, que se visualizaran, que se pudieran proyectar como en un modelo de científica, que pudieran ver y aparte, salieron otras, o sea, no fui solo yo, pero me parece que creo que a todas las que salieron, yo que pienso en Paola Escabón, en María Moreno, que se me vienen ahora a la mente, siempre lo hablamos con ellas, a todas nos costaba mucho salir, pero nos dimos cuenta que era importante también para eso, para niñas y adolescentes que quizás estaban meditando poder hacer una carrera científica y poderse proyectar en alguien era importante. Buenísimo. Y en todo esto también de vuelta, voy mucho a estos 2 años porque se te ha notado como trabajando permanentemente. ¿De dónde sacás la fuerza? ¿Dónde lográs esa energía adicional para decir esto que decías? Empecé a trabajar mucho más de lo que trabajaba antes, estoy menos en casa, los chicos también requieren otra atención. ¿Dónde sacás como la polenta para seguir para adelante? Al principio fue como mucha adrenalina y de hecho a veces me preguntaba qué voy a hacer cuando esto se termine, ¿no? O sea, me miran como que estoy loca, pero es verdad, es decir, voy a volver, o sea, no sé, alguna vez vuelvo, ¿cómo voy a volver al antes, no? O sea, a ese otro ritmo de trabajo. Creo que de hecho me planteé cosas que sé que ya no quiero hacer y sé que quiero hacer otras cosas. Y nada, y quizás ah, mucho de mi energía viene del equipo de trabajo, ¿no? Del Ujú. grupo. Para mí el grupo es muy importante, es la gente con la que trabajo todos los días, es la gente que dirigimos con Gonzalo y para mí el grupo hace que uno siempre mantenga esa energía porque uno cuando lidera un grupo tiene que dar como el ejemplo, ¿no? Y tiene que estar como, no sé, o sea, a mí ver que a ellos les va bien o que a ellos les salen las cosas, eso me da energía, me dan como ganas de seguir, es como que uno se retroalimenta todo el tiempo de la energía de toda la gente que tengo alrededor. Y eso creo que al grupo le hizo muy bien todo este tiempo. Nos unió mucho y yo valoro muchísimo eso de que nunca nos dijeron que no a nada. A veces era un domingo a las 8 de la noche, 9 10 y estaban acá y teníamos que largar algo más y se quedaban. Y creo que la energía viene de esa retroalimentación que tenemos como equipo y Ujú. que la pandemia nos potenció. Y en el mundo más personal, o sea, hablaste mucho de los aprendizajes de este tiempo desde el punto de vista profesional. ¿Qué aprendiste del punto de vista personal, así como grandes enseñanzas que te haya llevado en este tiempo? En personal es que nada, que capaz que puedo hacer más cosas de las que creía que podía hacer,
¿no? O sea, como que a veces uno mismo se pone como el tope de hasta dónde puede ir, y creo que la pandemia me dejó eso, me hizo como que me liberó y me di cuenta que puedo hacer muchas más cosas de las que realmente hacía, como que me siento que me liberó un poco, o sea, me hizo ser como más libre. No sé si se entiende el concepto, pero básicamente creo que en ese aspecto sí me cambió, como que me di cuenta que hay muchas cosas que me gustan hacer y nada, y que las quiero hacer. Y capaz que a veces uno como que relega sus cosas, ¿no? O sea, más cuando uno es padre, viste que uno como que empieza a dejar sus cosas un poco de lado, y me di cuenta que no, me di cuenta que quería hacer, nada, las cosas que capaz que tenía pendientes, o que la pandemia fue un quiebre. O sea, es eso de que no sabías qué iba a pasar mañana. Después como que las cosas se calmaron, pero al principio, los primeros días, no sabíamos cómo iba a ser, no sabías si se iban a morir nuestros padres de esto, o sea, realmente fue como, y eso también me di cuenta de eso, de decir, bueno, está, o sea, uno tiene que tratar de hacer todas las cosas que quiere hacer y no dejarse estar y no esperar y nada, y ser como un poco más libre de lo que somos, a veces estamos atados a tantas, ¿no? Cosas alrededor, de cosas que tenemos que hacer y intentar hacer más lo que quiero hacer, ¿no? Eso quizás. Las últimas dos, ¿qué usás o qué cosas haces para más liberar tensiones? Cuando no sos mamá y cuando no sos científica, ¿qué cosas, y no sos esposa, digamos, qué cosas te gusta hacer para espacios para vos? En general, me gustaría hacer gimnasia, pero siempre digo lo mismo porque no hago algún deporte, porque dejé hace como 2 años que atajaba en el equipo de hockey y dejé. Y en general, la verdad que ver a mis amigas es algo que disfruto mucho. Nosotros tenemos un grupo de amigas del liceo, que desde que nos fuimos, o sea, ya hace muchos años, todos los sábados intentamos juntarnos, por lo menos un ratito. Al principio, cuando éramos más chicas, era para salir de noche. Después, cuando tuvimos a nuestros hijos, era para salir 5 minutos de nuestras casas para desahogar. Y ahora nada, para hablar de nosotros. Y eso que siempre está bueno, como que eso recarga las energías de una forma increíble. Y la verdad que me gustaría hacer algo deportivo, pero como no hago, me dedico entonces a las amistades. Dijiste ahí varias veces que para vos fue un antes y un después, y estamos más o menos mitad de la vida. Cuando mirás para adelante, qué cosas soñás, qué te imaginás que vas a hacer en los próximos 40 años? Sé que es una pregunta como muy amplia, pero así como pensar en grande, digamos. No sé, sabes que al revés, como que no quiero planificar, es como que me pasé toda la vida planificando. Y como que bueno, la pandemia nos sorprendió y nos cambió todo. Entonces decís, bueno, no sé, más vivir el día a día, en realidad, más que planificar a largo plazo. Te Bueno, agradezco pila el rato la charla y sobre todo eso, la sinceridad y la profundidad con la que conversamos, que estuvo buenísimo. bueno, Ale, muchísimas gracias para vos, muchísimas gracias por la invitación. Te veo. Chau, chau. Beso Nos grande, vemos, Pili. chao. Chau, chau.